Las mesas de mezcla nos permiten conectar diferentes componentes o instrumentos que emiten algún sonido, como por ejemplo micrófonos, entradas de línea, sintetizadores y hasta reproductores de música. Comúnmente son conocidas como consolas o mezcladoras de audio. Existen de diversas marcas y tamaños, y hasta análogas y digitales. Entre más grande, más posibilidades de canales de audio y mejores efectos y utilidades. Vamos a empezar hablando de sus entradas y conexiones. Para poder conectar elementos o instrumentos a la mesa de mezcla, debemos tener dos tipos de cables. El primero es el cable TRS o de plug, el cual se compone de tres partes: tip o punta, ring o anillo y slip o funda. Y el otro cable es el XLR, conocido como Canon. Es común encontrarlo para poder conectar los micrófonos. Como se puede ver, los dos cables tienen tres pines de contacto, dos que llevan la señal acústica y el otro que va a tierra. Además, los dos van a llevar una señal mono, es decir, una única señal a la mesa de mezcla. Cada canal trae sus funciones por separado, como subir y bajar volumen, poner efectos, ajustar brillos, medios y bajos. Por ejemplo, la flecha azul oscuro nos indica las salidas, que se encargan de llevar las señales auditivas a los amplificadores de señal. En la flecha de color rojo se ubican las entradas de señal, que pueden ser de cables tipo TRS o XLR. En las flechas de color naranja, de abajo hacia arriba, tenemos el primero para ajuste de brillos, segundo y tercero para el ajuste de medios, cuarto para ajuste de bajos, el quinto para el volumen de los retornos, el sexto es el de efectos y el último el de balance de sonido de derecha a izquierda. En la flecha verde están ubicados los controles de salida, como volumen de audífonos, de auxiliares de efectos y el más importante, el de volumen general de la consola. Por último, en la flecha de color azul claro están ubicados los pulsadores para silenciar los canales y el control de volumen de cada canal por separado. Ecualizadores. Son un recurso muy importante para conseguir la respuesta deseada de un sistema de amplificación, ya que no existe en la actualidad un equipo que logre reproducir las ondas sonoras con total simetría todas las frecuencias, sin potenciar o depreciar alguna en específico. Algunos instrumentos, por ejemplo, traen sus ecualizaciones para lograr una simetría en la onda que producen, pero el problema es cuando lo ponemos a sonar todos en conjunto. Es allí donde juega un papel importante las ecualizaciones, a través de los ecualizadores, los cuales nos permiten modificar graves, medios y agudos. Existen tres tipos de ecualizadores: gráficos, que son los más frecuentes, se encuentran de botones deslizantes o rotativos. Cuando son de botones deslizantes podemos dibujar la curva de la ecualización, nos permite ajustar el nivel de ganancia de diferentes bandas de frecuencia, puede realzar o atenuar la onda sonora. Básicamente, logramos corregir las alteraciones de la señal en función a la frecuencia de los altavoces en determinado lugar. Dependiendo de la acústica del sitio, varía la configuración de los ecualizadores. Semiparamétricos. Estos son mucho más versátiles que los gráficos. Generalmente, los controles individuales modifican frecuencia central y ganancia. En estos, se puede modificar fácilmente los graves, medios y agudos. Paramétricos. Estos ecualizadores permiten controlar la ganancia, frecuencia y ancho de banda de forma independiente. Lo más común es encontrarlos con 4 bandas, una para las frecuencias bajas, medias altas y la última para las frecuencias altas. Las partes de un ecualizador. FREQ, frecuencia de corte, es el punto donde el filtro empieza a trabajar, ya sea atenuando o incrementando la frecuencia seleccionada. Ganancia. Es el parámetro que modifica la cantidad de atenuación o incremento en la amplitud que se puede aplicar. Q o ancho de banda. Modifica agrandando o disminuyendo la zona que se verá afectada por una banda. Bandas. Es la cantidad de filtros que se puede usar al mismo tiempo en un ecualizador. Por ejemplo, si tienes un ecualizador de 4 bandas, entonces solo podrás usar 4 filtros simultáneamente para modificar el sonido. La cantidad de bandas varía dependiendo de cada ecualizador. Y por último, el analizador de espectro. En muchos de los ecualizadores software vamos a encontrar una pantalla que nos ayudará a entender cómo se está desarrollando una señal en el tiempo. El eje X es el de las frecuencias, mientras que el eje Y es el de la amplitud. Compresores de audio.
Son un componente de sonido electrónico que sirve para reducir el margen dinámico de la señal. Esto se usa cuando la señal supera determinado umbral. En la actualidad existen muchos software que cumplen esta función y cumplen la misma función de un compresor, la cual es atenuar una señal en determinada cantidad. Partes de un compresor. Umbral. Se refiere al nivel del cual actúa el compresor. Radio. Esta función le dice al procesador cuánto tiene que atenuar la señal. ATAC tiene que ver mucho con el tiempo. Liberación, rótula y cadena lateral. DAW. Estación de trabajo de audio digital. Reaper. Ventajas. Compatibilidad con Windows de 32 o 64 bits, Mac o Linux. La descarga de prueba no tiene limitaciones respecto a la de compra. El instalador pesa menos de 10 MB. Se encuentra en español. No hace distinción entre canales de audio. Inserta plugin estéreo en un canal mono y produce señal estéreo. Se pueden cambiar inserciones entre canales o información entre canales fácilmente también. Algunas de sus desventajas: no tiene editor de audio, no incluye instrumentos virtuales de calidad, hay que descargarlos. Sus gráficos no son tan buenos y además se torna lento cuando se utilizan muchas funciones al mismo tiempo. GarageBand. Ventajas: es gratuito y además viene incluido en los nuevos dispositivos de Mac. Es muy fácil de usar, es práctico para la grabación de maquetas de calidad y además trae unas excelentes librerías de sonidos. Desventajas: tiene muchas limitantes para el usuario semiprofesional en adelante y solo está disponible para Mac, ya sea computadora, tablet o iPhone. Cubase es una potente herramienta de mezcla, tiene muchos años de experiencia que la respaldan. Además, tiene una gran interfaz para edición de audio y existen versiones más económicas para ir escalando a medida que vamos mejorando el nivel. En cuanto a sus desventajas, es difícil de manejar para un principiante. El software para profesional tiene un muy alto costo y sus constantes actualizaciones tienen un costo adicional. VST, tecnología de estudio virtual. Es una interfaz estándar desarrollada por Steinberg para conectar sintetizadores de audio y plugins a software de edición de audio, secuenciación y diversos sistemas de grabación. Son netamente simuladores y permite reemplazar el hardware tradicional de grabación por un estudio virtual mediante el empleo de herramientas software. Básicamente, estos son instrumentos virtuales que permiten hacer una simulación de sonidos reales. Claro que no deja de ser muy robótico, con carencia de sentimiento y ejecución. Por otro lado, permite la creación de instrumentos y procesadores de efectos solo posibles mediante software y por lo tanto inexistentes en el mundo real. Los VTS están disponibles para sistemas operativos como Windows, Linux, Mac y son ejecutados solamente mediante aplicaciones o software que soporten este tipo de tecnología, como los mencionados anteriormente, Cubase o por ejemplo Reaper. Y los VSTI son tecnología de estudio virtual instrumental. Estos pueden ser simulados, sampleados o híbridos.